una prescripción inadecuada o suficiente del medicamento al cual estamos otorgando, o que el medicamento sea de forma incompleta e inadecuada. De pronto hemos identificado que hay recetas que ya no deberían de venir, pero bueno, de pronto el final, Rifater, está utilizando de forma inadecuada cuando sabemos muy bien que el tratamiento de la TB sensible son con 4 medicamentos que son altamente efectivos. Que de pronto estemos agregando un medicamento que no debería de ser, como es la quinolona o el Inesolid, que son medicamentos que desafortunadamente no en la Secretaría de Salud, pero sí instituciones como el IMSS, el ISSSTE, Pemex, tienen la disponibilidad de poder tener estos medicamentos, y de pronto estoy viendo que mi paciente va con un manejo, una evolución clínica o bacteriológica inadecuada, y entonces de forma inadecuada, con mala praxis de esto, agarro y le agrego este medicamento para ver si con ello mejora el paciente. Y lo que estoy propiciando es que voy a amplificar resistencia a esta persona. También, como mencionaba, empleo de medicamentos con una combinación de fármacos no eficaces. De pronto nos llegan casos que vienen con metronidazol, vienen con medicamento, con amoxicilina, con ácido clavulánico de forma sola, que de pronto usen claritromicina, ciprofloxacino, cuando es un medicamento que ya no se ocupa para tuberculosis y menos para resistente. Entonces hay que ver qué es lo que está pasando con este personal que está llegando a dar este tipo de mal manejo. Y bueno, fracaso organizacional como tal de los programas de tuberculosis, ¿no? Que a esos médicos, a esas unidades de salud lejanas, no estemos llegando a darle una supervisión o una capacitación del personal acerca de tuberculosis. De los medicamentos, ¿qué podemos hablar como un factor condicionante de la farmacoresistencia? Bueno, que tengan una mala calidad de los medicamentos, esos medicamentos que no tienen una garantizada, una calidad al momento de su fabricación, y no hay una buena manufacturación de estos insumos, que tengamos tratamientos incompletos, que por alguna situación, que de pronto incluso el paciente de pronto adquiere con sus propios gastos de bolsillo estos medicamentos y pues ya no le alcanza, o come o sigue con el tratamiento. Que de pronto nosotros también tengamos problemas para adquirir el medicamento, que no tengamos disponible todo el medicamento para dar el complemento del esquema de tratamiento, que no estén disponibles o tengan malas condiciones de almacenamiento, medicamentos que de pronto estén almacenados en lugares muy calurosos, en lugares en los cuales se humedezca, entonces, o que se lleguen a ensuciar o abrir o deteriorar por algún proceso de fauna nociva. Entonces son medicamentos que van a perder su calidad y por lo tanto van a condicionar que también no tengan un uso adecuado y una eficacia correcta al momento de que se consume este medicamento. Y otro factor es el de los pacientes, las personas afectadas, en el cual tiene que ver con una ingesta inadecuada de medicamentos. Y aquí podemos ver desde información incompleta que se le da a la persona afectada y a su familia acerca de la tuberculosis y cuál es su medicamento que debe tomar y cuál es la importancia de una supervisión estricta, ya sea en unidad de salud o a través de un videoTAES. También la falta de comunicación con el personal de salud, de pronto que están peleados entre el mismo personal de salud, nos peleamos entre enfermeras, médicos, el promotor, y de pronto nosotros llegamos a originar también un problema con el personal de salud, ¿no? Que empezamos a tener discusiones con la persona afectada, y en el cual pues se va a empezar a romper esta relación médico-paciente. Poca adherencia al tratamiento. ¿Por qué? Porque la persona de pronto presenta efectos adversos a medicamentos, tiene la persona ya como tal problemas de mala absorción condicionada a alguna comorbilidad, presencia de toxicomanías, la falta de recurso económico, como les mencionaba, ¿no? Que la persona tenga que de pronto decir o trabajo o tomo el medicamento porque no puedo tener una de las dos cosas, tengo problemas para transportarme a la unidad de salud. Hay barreras sociales, factores sociales que contribuyen, y también la presencia de estigma y discriminación. Entonces, si hacemos una combinación de todos estos factores, lo que vamos a originar es una tormenta perfecta para tener casos de farmacoresistencia. Y como les mencionaba, para poder hacer un abordaje como tal de estas personas afectadas, yo no puedo solo, no puedo programar nada más, estar trabajando de forma sola, tengo que hacer un engranaje con la parte de otro eje rector como es el laboratorio y como son la clínica, tanto la clínica de primero, segundo y tercer nivel. ¿Por qué de los 3 niveles de atención? Porque tengo que tener al paciente en una unidad de atención en seguimiento, y si hay pacientes que requieren por sus situaciones o por sus complicaciones una atención en segundo nivel o tercer nivel, como es el INER, que es nuestro hospital de referencia nacional, tenemos que hacer ese abordaje y esa interacción con ellos. Laboratorios de nivel local,
porque debo de tener un seguimiento bacteriológico de baciloscopía, tengo que tener una situación de identificar bien cuáles son mis métodos diagnósticos para identificar la resistencia, si hay un expert, si hay una lipa, si hay un cultivo, dónde corro pruebas de sensibilidad. Entonces tengo que saber identificar mi laboratorio local, jurisdiccional, estatal y el supranacional, que sería el INRE. Y también de los estados, algunos laboratorios que tengan este uso del expert, o instituciones en qué laboratorios me están procesando también pruebas de sensibilidad y que tengan una validación del INRE para poder ser utilizadas y no estar repitiendo y atrasando un método diagnóstico. Y bueno, el programa nacional a nivel también estatal y jurisdiccional para hacer las partes rectoras. Entonces, esa estrategia debe ser montada en estas tres partes, no podemos estar divididos, no podemos dejar de trabajar una parte de la otra, porque si no, no tendremos este abordaje clínico y programático de la resistencia a medicamentos. Desde mencionaba, el laboratorio es para el diagnóstico y seguimiento bacteriológico, la clínica para el apoyo de la detección, la revisión de las personas y estudios de laboratorio y gabinete que van a requerir, y la parte del programa como área normativa, administrativa y de gestión para tener la prevención y el control de la tuberculosis. Si no hacemos este engranaje, no vamos a poder tener como tal un abordaje adecuado de la resistencia. ¿Qué pasa para el abordaje en el país? Lo que hacemos desde el 2010 está la Estrategia Nacional para la Atención de Personas con Resistencia a Medicamentos. En el 2009 se empezó a hacer toda esta parte de diagnóstico, ver cómo estaban los laboratorios estatales y locales, ver si había COEFARes o no COEFAR, cómo estaba la parte de la capacitación del personal para poder decir cuál es la capacidad de respuesta de cada estado. Posterior a este diagnóstico situacional, se hicieron partes de fortalecimientos de los mismos para poder hacer la implementación de esa estrategia en el 2010, con un objetivo general que era lograr el manejo integral y el acceso universal al diagnóstico y al tratamiento de estas personas en esta condición en el país, con tres grandes procesos como tal, que era el proceso de detección y diagnóstico de los casos, el proceso de gestión de fármacos y el proceso del uso racional de los mismos, que es ahí donde en este momento estamos un poquito también fallando en este proceso racional y con el cual estamos teniendo malas praxis de utilizar medicamentos que no deberían, como les mencionaba, que es la quinolona y el Inesulí. Aquí están los tres grandes procesos como tal divididos. En realidad, estos son actividades en lo macro que se pueda ver. Cada uno tiene propiamente un microproceso y actividades derivadas, como es el proceso de la detección, viene desde identificar cuál es mi caso probable de tener tuberculosis y cuál de ese caso que tiene tuberculosis tiene un factor de riesgo para tener farmacoresistencia. Este caso tiene que ser determinado, revisado el interior de los COEFARes y los del GANAFAR. Tengo que hacer una verificación de las condiciones mínimas que garanticen que mi paciente esté en adecuadas condiciones para iniciar un esquema de tratamiento, y tengo que empezar la parte ya del registro en el sistema de información, que el GANAFAR y el COEFAR hagan una revisión clínica programática de estos pacientes para posteriormente pasar al proceso de gestión de fármacos, que es aquí donde hace una intervención en ustedes de forma indirecta, porque el gran proceso como tal lo hacemos nosotros al recopilar toda la información que tenemos en los diferentes sistemas de información, en el cual vemos cuál es el panorama de la farmacoresistencia, cuáles han sido los resultados de nuestros esquemas de tratamiento, cuáles son las recomendaciones internacionales acerca del tratamiento de la farmacoresistencia, y con toda esa información y en el seno del COEFAR, del GANAFAR, se hace una necesidad de medicamentos de acuerdo a ello para hacer una estandarización de esquemas de tratamiento. Pero en realidad el paciente le hacemos una revisión e individualizamos su esquema de tratamiento, pero lo que tenemos que estandarizar es cuáles son los medicamentos que vamos a ocupar para hacer el gran cálculo y necesidad de medicamentos que se requieren. Al hacer este proceso de cálculo de medicamentos, hacemos una solicitud de cotización. Hay medicamentos que se compran, algunas claves que tenemos de registro de medicamentos en México, pero hay otros medicamentos que no se compran en el país, por lo cual tenemos que partir a una compra internacional. Esta compra internacional se hace a través del GDF, que es un organismo internacional en el cual son medicamentos que tienen una calidad garantizada de manufactura y de producción, y en el cual están recomendados por la OPS. Entonces ya con esta compra internacional que se hace, tenemos que hacer todo el proceso de cotización,
proceso de desaduanaje, verificar que los medicamentos lleguen en óptimas condiciones, que lleguen las cantidades que estamos requiriendo, los lotes que se necesitaran y las cantidades. Vamos a tener todo este proceso como tal que dura desde que yo hago el cálculo hasta que llega el medicamento en desaduanaje y llega al almacén estatal, al almacén nacional, perdón, tarda aproximadamente hasta 11 meses. Simplemente la cotización con IDA llega a tardar de 6 a 8 meses. Entonces es un proceso largo que desde hace un año en el cual nos llevamos esta compra de adquisición de medicamentos. No puedo comprar tampoco grandes cantidades porque tengo un factor importante en los medicamentos, es lo que es la fecha de caducidad. Entonces también tengo que verificar eso y por eso son compras nacionales año con año con la finalidad de que podamos tener insumos con una fecha de caducidad que nos permita que los esquemas de tratamiento se puedan distribuir entre 1 o año y medio para la próxima compra. Perdón, con esa distribución de los fármacos ya a nivel nacional empezamos con la distribución a nivel de cada estado, en donde esto ya interviene aquí también su parte de su almacén estatal para poder hacer esa distribución de los insumos. Y inicia el proceso de requisición y entrega de los fármacos que cada estado nos hace llegar y que ayer ya la química Lucina les estaba mencionando algo acerca de ello. Posteriormente que estos medicamentos son entregados al nivel de los estados, pues ustedes ya contribuyen en la entrega de los fármacos a cada jurisdicción y a cada centro de salud, verificación de que el paciente ya con el esquema de tratamiento, el protocolo de estudio esté con las óptimas condiciones, que mi paciente tenga su consentimiento informado de acuerdo al esquema de tratamiento que va a recibir y va a poder iniciar esquema de tratamiento de forma estrictamente supervisada y con un seguimiento clínico, bacteriológico y de estudios de laboratorio que requiere de acuerdo al esquema de tratamiento que va a recibir. Y finalmente el proceso termina cuando el paciente, bueno, termina su esquema de tratamiento y cura, o el paciente fallece, o si hay una pérdida de seguimiento o fracaso, tendríamos que entrar otra vez en nuevo proceso para el proceso de detección, porque este paciente ya me fracasó o me abandonó a este esquema de tratamiento. Entonces, como tal, esos son los 3 grandes procesos que tenemos nosotros marcados en la estrategia nacional. Aquí les voy a hacer un desglose como tal de los procesos donde van a ser la interacción entre actividades clínicas y programáticas. No se las voy a volver a describir. Esta es una presentación que se los vamos a hacer llegar con la finalidad de que ustedes identifiquen qué es lo que tengo que hacer en este abordaje y cómo se están interactuando lo que les mencionaba, la parte clínica y la parte programática. No podemos separar. Entonces, igual, aunque yo sea médico, aunque sea enfermera, aunque sea promotor, tengo que tener conocimiento básico de la parte clínica para poder entender qué es lo que está pasando con esta parte del paciente de tuberculosis y poder hacer esa vinculación con la parte programática. Entonces no tenemos que tener esa pelea, y si de verdad no lo comprendo, no lo entiendo, no se me da la parte clínica, no se preocupen, por eso deben de tener de la mano ustedes un líder clínico en sus COEFARES que les va a ayudar a permitir tener ese entendimiento y esta comprensión de la parte clínica, porque de pronto sí se vuelve complicada, ¿no? La interacción de los medicamentos, reacciones adversas, qué es lo que está sucediendo. Entonces no pensar que yo puedo sola como tal, tengo que hacer esta vinculación y tocar a más aliados para poder tener esta atención de verdad de forma integral, tanto clínica como programática. Como les mencionaba, la detección de los casos, tengo que primero identificar que esté ante un caso de tuberculosis, echar de la mano de mis definiciones operacionales de caso probable, de ver la norma oficial mexicana, ver los manuales y las guías que tenemos para lo de tuberculosis, cuáles son los grupos de riesgo que más adelante les vamos a comentar, cuáles son los algoritmos diagnósticos que tenemos por parte del INDRE para el uso de las pruebas de sensibilidad, cuál es mi estudio epidemiológico, en qué apartados está la parte de farmacoresistencia y ver con la parte clínica signos y síntomas de tuberculosis, qué auxiliares diagnósticos voy a apoyarme, qué método de diagnóstico tengo en mi estado para poder hacer una identificación de estos casos de farmacoresistencia. Y posteriormente ya tener como tal una detección de resistencia, pues ahí viene el problema, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Porque tengo un sinfín de definiciones de farmacoresistencia. Ahora ya tenemos 2 más, que es la pre-XDR y la modificación de la XDR. Entonces, ahí es donde viene la complicación. Ya apliqué mi método diagnóstico, pero ahora tengo 5 opciones de saber qué es lo que está pasando con este paciente. Es un mono, es un poli, es un RR, es un multifármaco resistente, es un pre-XDR, es un XDR. Entonces, de acuerdo a eso, tengo que ver con mi COEFAR cuál sería el esquema de tratamiento que va a recibir.
Y si en ese paciente también tengo que ver que no viene nada más con tuberculosis, este paciente siempre viene acompañado con una comorbilidad. Y desafortunadamente para nosotros, en nuestros casos con tuberculosis resistente, ya vienen con más del 40% de esta comorbilidad, si no llegando al 50% de comorbilidad. Entonces, más de la mitad de mis pacientes ya vienen con esta comorbilidad, o posterior a que hago el diagnóstico de resistencia, incrementa porque empiezo a identificar también que tienen diabetes. Entonces, tenemos que ver esa parte de que si el paciente viene con mal descontrol de su diabetes, aunque le demos el mejor esquema de tratamiento para tuberculosis, mi paciente va a tener una conversión bacteriológica muy lenta y me va a propiciar un fracaso al tratamiento si no controlo esa glicemia de esa persona afectada. Entonces tengo que hacer esa parte de esa vinculación con la parte clínica y hasta programática con nuestros compañeros que ven estas comorbilidades, como son el programa del adulto, ¿no? Y de enfermedades crónicas. Y como les mencionaba, es la aplicación de los métodos, saber exactamente qué voy a ofertar como esquema de tratamiento de acuerdo a la resistencia que está teniendo, y tengo que empezar a hacer la vinculación para recopilar toda la información correspondiente y poder formar el llamado protocolo de estudio, que igualmente el doctor Julio más adelante nos va a hablar acerca de este tema. El otro proceso, como les mencionaba, es la gestión de medicamentos, en el cual, como les refería, es un proceso más que hacemos de forma interna en el Programa Nacional de Tuberculosis, como tal el componente de resistencia, y que finalmente ustedes se vinculan cuando nosotros les damos la distribución, ya sea en el uso racional de los medicamentos, y en el cual interactúa también la parte de su almacén estatal. Entonces también no deben de romper esa relación con el almacén estatal, que es bien importante para que no tengan la notificación de cuando llega el medicamento y empiecen a hacer el proceso correspondiente, y posteriormente para el registro del CIAFASPE y para las auditorías correspondientes, porque al final es un insumo que nosotros le estamos dando, es un dinero que se da en forma de medicamento y que tenemos que estar haciendo un seguimiento al mismo, debido a que tenemos que ser, es un insumo auditable. Y el tercer proceso, como les mencionaba, es del uso racional de medicamentos, que nace de un protocolo de estudio en el cual tengo un dictamen de tratamiento, ya sea que se haya realizado a través de una minuta en el pleno del GANAFAR, porque es un caso muy complicado, o un oficio de revisión en el cual pasa por solamente una parte de un integrante del GANAFAR. Entonces, a este protocolo de estudio vienen igual un sinfín de recomendaciones clínicas y programáticas que nos van a ayudar para tener el paciente un seguimiento adecuado de su parte biopsicosocial, en el cual interactúa RETAS, en el cual interactúa el abordaje de estas condicionantes sociales, el apoyo social que podamos brindar a la persona afectada para que podamos tener una conclusión del tratamiento de forma favorable y no tener más casos que de pronto con una resistencia nos estén fracasando el tratamiento o nos estén abandonando al esquema de tratamiento y por lo tanto queden como una pérdida en el seguimiento. Entonces, como tal, aquí están las grandes diferencias entre la TB sensible y la TB resistente en sus actividades o de su abordaje como tal. Recuerden que partimos de que es el llamado el DDT, que es la detección, el diagnóstico y el tratamiento. Eso no se nos puede olvidar. Para tratar la tuberculosis tenemos que tener el DDT. Y no me estoy refiriendo a un plaguicida, sino a la detección, al diagnóstico y al tratamiento. En la tuberculosis sensible, pues partimos de caso probable en la tuberculosis resistente de un grupo de riesgo en resistencia. El diagnóstico para TB sensible podemos tener por baciloscopía, por imagenología, cultivo, histopatología, epidemiológico, pero el TB resistente no. Necesito tener una comprobación bacteriológica, por lo tanto debo de echar mano de un expert MTBRIR, que ojalá la recomendación internacional es que todos los pacientes tuvieran antes de iniciar un esquema de tratamiento un expert y que fuera el método diagnóstico en lugar de la baciloscopía. Desafortunadamente, por los insumos que cuenta el país, no podemos hacerle eso. Por ello trabajamos con grupos de riesgo, pero bueno, lo ideal sería que a todos les hiciéramos un expert de forma inicial. ¿Por qué el expert? Porque me está diciendo dos informaciones bien importantes. Una es, estoy ante una micobacteria de tuberculosis, y la segunda me está diciendo si es sensible o no al fármaco rifampicina. Entonces ya me estoy de esta forma deteniendo de forma oportuna estos dos diagnósticos a la vez.
no tengo un expert, puede echar manos de la LIPA, que es lo está realizando lo que son laboratorios como el INDRE o el INER, y el otro sería el cultivo y las pruebas de sensibilidad. Y el tratamiento, la tuberculosis sensible, pues es el tratamiento primario, que son fármacos de primera línea, con un seguimiento mensual, un seguimiento bacteriológico con baciloscopía y un seguimiento clínico. En cambio, la tuberculosis resistente, derivado de los esquemas de tratamiento tan prolongados y el uso de medicamentos que se da, pues necesito esquemas de tratamiento formados con fármacos de segunda línea como tal, un seguimiento mensual, una baciloscopía y cultivo mensual, no nada más debo hacer baciloscopía, ojo, el expert no se ocupa para seguimiento, el expert es un método diagnóstico, seguimiento clínico mensual, seguimiento por el líder clínico mensual o bimensual, aquí ya interviene esta parte de SUPEFAR, estudios de laboratorio y gabinete basales y de seguimiento, porque más adelante les vamos a mostrar a ustedes cuáles son los esquemas de tratamiento que se están instalando en el país y cuáles son los efectos adversos que se van a identificar y cuál es el seguimiento que debemos de darle también con la parte de los laboratoriales, como una biometría hemática, como una química sanguínea, electrolitos séricos y de gabinete, como es la electrocardiograma y la radiografía, para ser parte de ese seguimiento de esta persona afectada, identificar de forma oportuna qué está pasando y hacer una interacción antes de que mi paciente fracase o me abandone el esquema de tratamiento debido a reacciones adversas que no se están identificando. Entonces, esas son las dos formas comparables que ustedes pueden ver en el abordaje, tanto clínico como programático, de una TB sensible versus una TB resistente. Entonces, la ideal, la invitación es a cuidar la TB sensible. Vean ustedes, tengo más opciones de diagnóstico, una opción de tratamiento muy buena, el seguimiento no es tan tan necesario de echar de mano de otras cosas, con una baciloscopía y un seguimiento en la unidad de salud basta para poder completar un esquema de tratamiento, en tanto que una TB sensible sí requiere de más integrantes para su atención y de una parte de un laboratorio clínico y de gabinete que de pronto se ve mermado en algunas condiciones. Entonces aquí es la invitación a que siempre cuidemos el tratamiento de la TB sensible para poder hacer un abordaje mucho mejor. Y bueno, como tal les mencionaba, que no podemos tener un desconocimiento de la parte clínica ni un desconocimiento de la parte programática. Si soy clínica, si soy programático, si soy médico, soy enfermera, soy promotor. Debe haber una vinculación de esos conocimientos. No les voy a decir al 100, tienen que hablarme ustedes de poblaciones bacilares, de bases bacteriológicas, pero sí tenemos que tener conocimientos básicos para poder identificar qué es lo que está pasando con este paciente que tiene TB sensible y que de pronto al segundo mes sigue con una bacteriología positiva. Tengo que saber qué está pasando con este paciente que de pronto va bien y al último mes de tratamiento su bacteriología me sale porque es positiva. Eso tiene que hablar de poblaciones bacilares, de bases bacteriológicas, de la parte clínica, el uso racional de los medicamentos. ¿Por qué no debo de agregar amigdacina? ¿Por qué ya no el uso de la streptomicina? ¿Por qué no agregar una quinolona? ¿Por qué no puedo utilizar la Linezolid como complemento a un esquema de tratamiento que me va a fracasar? Saber identificar reacciones adversas a fármacos, tanto de primera y de segunda línea, porque de pronto tenemos el paciente con reacciones adversas que le suspendemos el tratamiento, pero nos urge iniciar un esquema de tratamiento antes de los 30 días para que no quede como una pérdida en el seguimiento. Recuerden, si mi paciente tiene una reacción adversa que está afectando su vida y que está en riesgo que la persona al ser expuesta siga con ese tratamiento, pues es un fracaso de tratamiento, no es una pérdida en el seguimiento. Y de pronto les surge iniciar un esquema de tratamiento y empiezan a meter fármacos de segunda línea. Recuerden, si un paciente me hace una reacción adversa primera línea, me puede hacer una segunda línea si no hice un buen manejo de las condiciones que propiciaron esta condición de una reacción adversa a fármacos. El seguimiento clínico, saber cómo es el seguimiento bacteriológico, cuál es la realización e interpretación de estudios de laboratorio y gabinete, no nada más es, le tomo la biometría hemática y ya no, hay que saber interpretar, saber identificar qué es lo que está pasando, manejo de comorbilidades, prevención y manejo de secuelas y valoración y tratamiento psicológico. Algo bien importante que de pronto los pacientes, y con más, ahora con el encierro de COVID, ustedes ya vieron qué condicionantes se han propiciado, ¿no? De violencia, de psicosis entre las personas. Entonces, tenemos ya personas con esa alteración
operación y la vamos a exponer a un esquema de tratamiento de segunda línea. Y en el manejo programático, conocer las normas, las guías que tenemos, los manuales consolidados que tenemos, los documentos tanto nacionales como internacionales, saber definiciones operacionales. Si no me lo sé de memoria, mínimo tengo un lugar, un acordeón donde saber cuáles son mis definiciones operacionales, cuáles son mis grupos de riesgo, cuáles son los tipos de resistencia que estamos teniendo, qué métodos diagnósticos puedo utilizar, qué es un protocolo de estudio, cómo debo de registrar la información, cómo debo hacer una distribución y control de los medicamentos, cómo hacer una vigilancia post-tratamiento. Y todo esto vinculado con mi CUEFAR Ganafar, un TAS, no, el TAS, recuerden, no es un tratamiento, es una estrategia en el cual se va a llevar un tratamiento estrictamente supervisado. Actualmente estamos con 2 modalidades, virtual o presencial, atención y acondicionantes sociales, capacitación del personal y actividades administrativas y de gestión para poder tener este conocimiento y este ampliamiento de una estrategia nacional con la parte clínica y programática vinculada. Y finalmente tenemos 4 indicadores nosotros como tal. Estos indicadores al final llegan a un resultado y se emite como tal en documentos oficiales, tanto nacionales como internacionales, como es nada más tuberculosis en las Américas y el Global Red. Entonces, toda la información y actividades que nosotros hagamos finalmente se refleja en un número y ese número llega a caer en lo que son los anuarios de información que tenemos de tuberculosis. Entonces, tenemos los indicadores de detección de casos, de inclusión o enrolamiento a tratamiento, que es lo que forma las cortes, de resultados provisionales, ver cómo está mi paciente evolucionando bacteriológicamente y finalmente una condición de egreso. Y bueno, los retos para la curación que tenemos es un diagnóstico de resistencia con pruebas moleculares y fenotípicas que nos permitan de forma oportuna iniciar esquemas de tratamiento de acuerdo a los lineamientos que nos marca el INRE, una activación y fortalecimiento de los CUEFAR. Desafortunadamente la pandemia de COVID vino a afectar mucho esa parte. El COVID quedó va a quedarse un buen tiempo, llegó para quedarse un buen tiempo, entonces pues tenemos que trabajar con o sin COVID. Entonces tenemos que empezar a tener que levantar todas las estrategias que de pronto se fallaron o cayeron derivado de esta pandemia para empezar a fortalecerlas. Y una es los comités estatales de farmacoresistencia. Acortar los tiempos entre el diagnóstico y el inicio de tratamiento, el seguimiento clínico y bacteriológico estricto de las personas afectadas, el registro y seguimiento de calidad, como les mencionaba, esta información que ustedes registren en el SINAVE, al final nos ayuda para hacer adquisición de medicamentos y normar conductas. Capacitación del personal, como lo estamos haciendo en este momento, un favor enorme, el uso adecuado de quinolonas y Midazolit. Tienen que ver ustedes qué está pasando al interior de sus estados y la colaboración intersectorial e interprogramática. Y creo que esa sería la última diapositiva. Agradezco su atención. Gracias.